Dios me les bendiga, Dios me les guarde, les habla su hermano en Cristo Rafael Castillo, creador de su canal Latinoamérica para Cristo. Seguimos con la serie de Sansón, la parte 16 titulada ¿Qué hacía Sansón en Timná? Yo quiero que nos ubiquemos aquí mismo en el libro de Jueces, en el capítulo 14, en el versículo 1, donde la palabra dice de la manera siguiente. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de la hija de los filisteos. Amados en el Señor, Timná era una ciudad en los tiempos de Sansón que estaba dominada completamente en su totalidad por los filisteos. Si nosotros nos ubicamos para saber qué tan antigua era esta ciudad, tendríamos que ubicarnos en Génesis en el capítulo 38, la famosa historia de Judá y su nuera Tamar. Aquí vemos que la palabra Timná aparece 3 veces. También el nombre Timná significa básicamente herencia adquirida, amados en el Señor. ¿Por qué era una herencia adquirida o una propiedad adquirida? Porque si nosotros nos ubicamos en Josué, en el capítulo 19, de los versos 40 en adelante, todos sabemos por la Biblia que Moisés sacó a Israel de Egipto y que fue Josué el que introdujo a este pueblo en la tierra prometida. Pero después que ellos derrotaron todos los reyes, hubo una repartición y Josué echó suerte y en el séptimo lugar, a la hora de repartir, le tocó a la tribu de Dan. Si usted se ubica ahí en Josué, capítulo 19, versículo 43, ahí aparecen muchas ciudades, Sora, Estator, pero en el 43, en Josué 19:43, aparece específicamente Timná. ¿Qué les quiero decir? Timná fronterizaba con Judá. También compartía fronteras con Ecrón y Ascalón. Ascalón y Ecrón eran territorios de la Confederación de los Filisteos, ya que los filisteos dominaban en 5 ciudades de Israel. Sansón pertenecía a Sora, que era de Dan. La distancia entre Timná y Sora eran aproximadamente de 7 a 9.6 kilómetros, es decir, que Sansón estaba cerca de este territorio. Algunos estudiosos dicen que por ser Dan o Sora una parte alta montañosa, porque la Biblia dice que descendió, es decir, si Sansón descendió era que estaba en una parte alta. Y muchos expertos dicen que si Sansón fuera sacado provecho de estar en un territorio mucho más alto que otra ciudad filistea, él podía haber estudiado las debilidades y la fortaleza de los filisteos, con cuántos hombres contaban, por dónde él podía derrotarlos, cuáles eran los puntos vulnerables de los filisteos. Si nosotros nos revisamos, amado en el Señor, y analizamos esta porción de la palabra, aquí mismo también en el capítulo 14 la palabra Timná aparece, amado en el Señor, 5 veces. En total en la Biblia nosotros vemos que Timná aparece en totalmente hablando 9 veces registrada. ¿Cuál es el propósito que hacía Sansón en Timná? Primero, queremos llevarlo en la actualidad nosotros y preguntarnos, ¿qué haces tú en Timná? Timná era un territorio enemigo. Timná básicamente era un territorio, amado en el Señor, donde básicamente podías montarte una trampa. En Timná, el cristiano actualmente corre peligro. ¿Dónde atacó el león a Sansón? Justamente en Timná. Se dice, amado en el Señor, que Timná había muchas viñas, como sale aquí en la Biblia. Es decir, que era un territorio donde los filisteos producían cerveza, había muchas fiestas paganas, aquí se emborrachaban, era un pueblo idólatra, era completamente, amado en el Señor, un pueblo que no respetaba ni guardaba la palabra de nuestro Dios. Por eso que la pregunta es, ¿qué hacía Sansón en Timná? ¿Qué haces tú en Timná? Básicamente, para el cristiano evangélico, Timná representa, por ejemplo, aquellos sitios y aquellos lugares donde no nos conviene estar. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué haces tú cuando hay un culto en tu iglesia, en un reinado de reinas, donde hay tanto impío? ¿Qué haces tú visitando sitios, jovencita, por ejemplo, oscuros,
con personas no creyentes, visitando incrédulos, en yugo desigual. ¿Qué haces tú visitando un incrédulo, un converso, a sola en su casa cuando te invita? ¿Qué haces tú cuando te invitan los vecinos impíos a jugar dominó, que mascan chimós, que dicen groserías, que ofenden al Señor? ¿Qué haces tú ahí con esas personas? Esa es la pregunta, o ese es el tema en esta tarde. ¿Qué haces tú en Tigná? Tigná te perjudica. Básicamente en Tigná la vida de Sansón corrió peligro. Básicamente Tigná representan las costumbres de este mundo. ¿Qué haces tú, amado hermano en el Señor, que eres cristiano, por ejemplo, rodeado de tantos políticos? Eso para ti es Tigná. Hay sitios que no te conviene estar. ¿Qué haces tú visitando galleras? ¿Qué haces tú siendo cristiano y acompañar a compañeros de la universidad, por ejemplo, a la manga de coleo, básicamente a sitios donde se deshonra al Señor, una discoteca? ¿Qué haces tú compartiendo con vecinos que son inconversos y básicamente chismosos, que le saben la vida a todo el mundo? ¿Por qué no te congregas más bien? ¿Por qué no oras? ¿Sabes por qué Sansón acá conoció a esta mujer filistea? Porque él estaba en el sitio y en el lugar equivocado. Usted me preguntará, ¿será que habían muchísimas mujeres? Sí, yo estoy seguro que había muchísimas mujeres, pero a él le gustó una equivocada, como dice aquí la Biblia, la mujer de Tigná. Y básicamente esta ciudad era una ciudad pecaminosa, era una ciudad, amado en el Señor, corrompida, que básicamente terminó que arrastrando a Sansón. Y ese es el punto. Hay sitios, hay lugares que nosotros como cristianos podemos llevar lo que representa Tigná. Entonces esa es la pregunta: ¿qué haces tú en Tigná? ¿Qué haces tú frecuentando sitios o lugares donde no te conviene estar, yendo a casas donde quizás roban, donde quizás hurtan, donde quizás estafan, extorsionan? ¿Qué haces tú buscando peligro? Puede ser devorado por el devorador. Recuérdate que la Biblia dice, 1 Pedro 5:8, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces cuidémonos y más bien mantengámonos en la congregación, reunámonos con los hermanos de la fe, tengamos cuidado con los sitios, con las personas con quienes nos relacionemos, no hagamos como Sansón, no seamos imprudentes. Sansón le gustaba visitar territorios enemigos. Así hay muchos cristianos que les gusta ir a la iglesia, pero cuando hay actividades, campañas, no los ves allá. Ellos están en Tigná, están recreándose en estadios con impíos, están en canchas con impíos. Básicamente no es que el deporte sea malo, ¿no? Pero primero está el Señor. Entonces Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Suscríbanse a este su canal Latinoamérica para Cristo. Pronto viene la parte número 17. Y recuerda, ¿qué hacía Sansón en Tigná? ¿Qué haces tú en Tigná? Arriesgando tu salvación, y que estas ciudades o estos sitios te arrastren. Dios te bendiga y bendiciones de lo alto.